Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al After Work de Capital Radio. Bienvenidos ya después de esta larga temporada de verano que han sido en realidad 4 días. Bueno, pues volvemos hoy con muchas ganas al programa de la ciberseguridad, que además arranca el After Work, que os va a acompañar de lunes a jueves a las 18:30 con los amigos que tratamos cada día de ayudaros a entender un poco más cómo funciona la economía, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las personas dentro de las empresas, que al final son las que le dan ese alma o se la quitan a las instituciones. Bueno, pues hoy arrancamos como siempre con nuestro programa de ciberseguridad que os va a acompañar, por supuesto. ¿Para qué? Pues con la finalidad con la que arrancamos hace algunos meses este espacio, con la finalidad de ayudar a las personas, a las empresas, a la sociedad, a que se conciencien de que nuestra conexión con el mundo digital no nos sale gratis, de que debemos aprovechar, por supuesto, todo su potencial, pero que debemos conocer también los potenciales y potentes riesgos que su uso genera. No es un programa para asustar, la verdad es que nunca hemos querido asustar, para eso ya están los periódicos. Esto es un programa para explicar y para ayudar a entender todo aquello que cuentan los periódicos. Porque yo sé que aunque hace tiempo que no vais al kiosco, que ya lo sé yo, seguro que os ha llegado por más de una vía este verano alguna de las muchas cientos de noticias que han tenido lugar y que tienen que ver con ese mundo digital, con episodios de ciberdelincuencia o con sucesos donde lo digital y su relación con los humanos ha sido el desencadenante o por lo menos el causante de más de un delito. Pero bueno, no os preocupéis porque con la ayuda de nuestros especialistas de cabecera, nuestros amigos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, vamos a ayudaros a explicar todo esto. Pablo, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Buen aspecto tenéis. Os fuisteis con buen aspecto, volvéis por supuesto con mejor aspecto. ¿Qué tal han ido esas vacaciones, amigos? Muy bien. Un poquito cortas, pero vamos, tampoco volvemos con tan mal aspecto, que tú vuelves mucho mejor que nosotros. Que no, hombre, no, pero si te está diciendo que vuelves con buena cara, Pablo. Pero de verdad, no os lo vais a creer. Lo veréis ahora en redes sociales cuando eso Pablo... es que le han faltado vacaciones, ¿eh? Pero bueno, pero si viene más moreno que todos. Bueno, pero las vacaciones siempre son cortas, ¿no? Por definición. En fin, bueno, un día vamos a hablar de si en estas vacaciones recordáis que siempre se decía que había medidas de seguridad, ¿no? Oye, en vacaciones, que dejáis las casas vacías, las ciudades solas. Bueno, pues tomar precauciones. Entiendo que también habrá que empezar a dar precauciones para los veranos cuando dejamos nuestras oficinas pues un poco relajadas en cuanto a esto de la ciberseguridad, ¿verdad? Eso es. Si os acordáis, nos fuimos de vacaciones a finales de julio recordando que la ciberseguridad no se va de vacaciones, no cierra por vacaciones en verano, y que es incluso cuando hay que estar más pendiente, porque al igual que los ladrones saben cuándo te vas de vacaciones y dejas la casa sola, pues también están pendientes cuando dejas esos sistemas desprotegidos para intentar colarse en ellos. Oye, luego lo vamos a comentar en nuestra sección de noticias, pero anda que no ha dado de sí este verano, ¿eh? Mucho, pero mucho. Ha habido muchas noticias y ha habido algunas muy graves y muy polémicas que las vamos a comentar, por supuesto que las vamos a comentar porque, como digo, para eso están aquí, para ayudarnos en esta labor didáctica. Pero también sumamos, por supuesto, a ese grupo de amigos que nos ayudan, que colaboran con nosotros a concienciar, a explicar, a los especialistas de OnRetrieval, con los que luego, por supuesto, hablaremos en nuestro apartado de noticias. Ya sabéis que son pues los líderes en el área de la informática forense, de la recuperación de datos, y son unos destacadísimos especialistas en el mundo de la ciberseguridad. Pero también nos va a acompañar los especialistas de CX Loyalty. Dices, ¿quiénes son? ¿Os acordáis los amigos de Affinion que nos daban esas recomendaciones? Bueno, pues estos llamados rebranding, ¿no? ¿Lo he dicho bien así? Perfectamente. Bueno, pues CX Loyalty, Eduardo Esparza, va a estar luego con nosotros a las 17:30, también para recordarnos esos buenos consejos, sobre todo ahora que llegamos a nuestra oficina, abrimos el correo y nos encontramos 258 correos cada día. Veremos cuál es el benigno y cuál es el maligno. Bueno, pues con ellos también vamos a tratar de estar un poco más seguros.
En definitiva, como estaréis viendo y percibiendo, empezamos con muchas ganas esta temporada y por eso os emplazamos desde hoy mismo a que forméis parte de esta comunidad del Afterwork y la ciberseguridad, que nos apoyéis y que os apoyéis en nosotros para fomentar el uso seguro y enriquecedor del mundo digital y que todos pongamos nuestro granito de sentido común en esta relación fascinante con el mundo que nos rodea. Sin lugar a dudas, son muchas las preguntas que hoy os estáis haciendo. ¿Me está escuchando mi teléfono móvil las conversaciones que tengo? ¿Para qué quiere escuchar las conversaciones que tengo mi teléfono móvil? ¿Por qué tengo que dar mi identificación visual, el de mi rostro? ¿Alguien algún día podría robarme el rostro para abrir contraseñas? Bueno, pues son muchas las preguntas que tenemos y que se las vamos a formular a nuestro invitado de hoy. Hoy, Román Ramírez es uno de los mayores especialistas en ciberseguridad de nuestro país, es uno de los fundadores de RootedCon, que es el evento de referencia en este área. Vamos a hablar con él de muchas otras cosas, de cómo las crisis que se producen en la economía pueden afectar al mundo de la ciberseguridad. Se ha analizado todo, siempre que hay una crisis, el impacto en el empleo, en la productividad, en los salarios e incluso en las emociones de las personas. ¿Y en la ciberseguridad cómo afecta? Bueno, pues estas serán unas de las cuestiones, entre otras de las muchas que vamos a tocar en nuestro programa. Pero para ello le vamos a pedir a Pablo Sanemeterio que, a través de su comentario, nos vaya entrando en materia. Queridos oyentes, este verano la verdad es que la palabra que más he oído repetirse, sobre todo desde estos últimos 15 días, es la palabra recesión y la amenaza que supone la recesión. ¿La habéis oído, verdad, Eduardo? Bueno, pero permanentemente. Yo que sí he comprado el periódico, y ahí venía, recesión. Y venía todo motivado por distintos hechos. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, giro de la curva de tipos de interés, fábricas de China cada día lleva 4 meses retrocediendo su producción. Alemania creo que ha entrado en PIB negativo, si no me equivoco, sí, 0,1%. Boris Johnson y el Brexit, que estamos ya con el Parlamento británico cerrado. 31 de octubre se acerca peligrosamente, estamos a menos de 2 meses. Incluso yo he oído ya rumores de posibles elecciones en Brexit. Italia, con su deuda por encima del 130% del PIB. Salvini intentando generar unas nuevas elecciones. Argentina, que desafortunadamente también se nos está uniendo a esta crisis. Y todo esto, pues bueno, el tema de las noticias y de la recesión, sobre todo esta palabra, que a todas las personas nos causa bastante miedo cuando aparece. Tenemos que ver un poco cómo nos afecta a los departamentos de ciberseguridad, cómo afecta a las empresas, cuál es la reacción típica que tiene una empresa ante esta palabra, o cuál es la decisión que suelen tomar sus directivos. Que me imagino que podéis imaginaros cuál será la normal en una situación de reducción de costes. Pues lo primero, reducir los costes de todos los departamentos, y ahí está el de ciberseguridad, por supuesto. ¿Y eso cómo nos puede afectar? ¿Qué se te ocurre, Eduardo? Pues, ojo, si empezamos a recortar en seguridad, ya sabéis lo que ha pasado en muchos episodios a lo largo de la historia cuando han bajado los niveles de seguridad debido a los recortes, debido a la reducción de presupuestos. Aumentos de fraude, con lo cual otra vez aumento de costes, y esa supuesta reducción de coste igual no es tanta. Pues con ello, de ello vamos a hablar con Román Ramírez enseguida en el programa de ciberseguridad. Vamos a hacer un repaso a las noticias, pero antes una pausa para la publicidad. After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
¿Tienes un negocio que no funciona? ¿Lo has intentado todo y ya no sabes qué hacer? ¿Estás pensando en abandonar? ¿En tirar la toalla? No lo hagas. Piensa en los esfuerzos realizados hasta llegar hasta aquí. No estás solo. Si tu empresa está pasando un mal momento, Campus Emprendedores te ofrece estrategias, herramientas y las medidas adecuadas para reflotar tu negocio. Y si necesitas financiación, cuenta con ella. El 100% de los empresarios que han confiado en Campus Emprendedores lo han logrado. Vamos, estás a una llamada de lograrlo tú también. 914-237-064. 914-237-064. Solicita ya el diagnóstico gratuito de tu negocio. Campus Emprendedores, donde los sueños se hacen realidad. campus-emprendedores.com. En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad, todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. After Work con Eduardo Castillo. Bueno, pues es ya tiempo de noticias y hoy va a ser Elaine García, la responsable de marketing de OnRetrieval, la que nos dé una noticia que seguro que os ha llamado la atención a todos estos últimos días. Un hacker español que está, al parecer, causando furor en Estados Unidos. Elaine, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos quién es este hacker y, sobre todo, qué lecciones podemos sacar de esta historia. Buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ahí en el estudio? Pues encantados de arrancar ya la temporada, encantados de arrancarlo con amigos como vosotros, que, por supuesto, la próxima semana nos volveremos a oír y nos volveremos a ver y dispuestos, pues, como decíamos al principio, Elaine, pues a compartir conocimiento y, sobre todo, concienciación en este mundo fascinante, pero cada vez, pues, más complejo. Vale, exactamente. Bueno, yo os cuento un poco la noticia, ¿vale? Que es una noticia bastante fresca y bastante interesante que hemos estado comentando aquí entre los compañeros, incluso por lo curiosa y novedosa que es, ¿no? Y por esa novedad que tiene tan grande, ¿no? Y es que el hacker español Pedro Cabrera ha presentado recientemente en Las Vegas, en la conferencia, en una de las principales conferencias de hacker en el mundo, que se llama DEFCON, un trabajo de investigación en el que demuestra que con muy poquita inversión, con apenas 250 euros, ha sido capaz de vulnerar y entrar en una de las televisiones de nuestros hogares, ¿no? En una televisión de cualquier hogar. Y bueno, esto parece algo inofensivo y una prueba y tal, pero bueno, él va más allá y explica que con esta acción, ¿vale? Que es un experimento sencillito, pero que puede ser escalable, se puede llegar incluso, los delincuentes, ciberdelincuentes, pueden llegar a espiarnos toda la información que tenemos en esos televisores en nuestros hogares. Pueden llegar incluso a ganar dinero con ello y pues a pedirnos, por ejemplo, a imitar la plataforma de nuestra televisión para pedirnos contraseñas, por ejemplo, contraseñas de la Wi-Fi o cualquier otro tipo de información que podamos ofrecer por allí, ¿no? Entonces, bueno, él comenta en esta conferencia que, tal y como dices, ha dejado a los medios de comunicación de Estados Unidos totalmente anonadados, ¿no? Con el experimento. Pues comenta que, bueno, que simplemente con un dron comprado en cualquier tienda, un dron X, un ordenador, una batería portátil, una radio acoplada y una antena, con simplemente eso y con 250 euros, ha llegado a hackear o a entrar en esa televisión de una casa, ¿no? Entonces, bueno, es una noticia que a mí hemos estado comentando aquí en OnRetrieval entre los compañeros y hemos dicho, bueno, pues ya
ya eso es el colmo, ¿no? Ya no vas a poder ver televisión. No, además, Elaine, lo que comentas es muy significativo. Primero, las propias circunstancias, que efectivamente son muy llamativas, son muy de historia periodística. 250 euros, un dron, es como el MacGyver, ¿no? Exactamente. Sin embargo, en el trasfondo, efectivamente, hay un riesgo, y es que este hombre lo ha hecho como investigación y divulgación, pero cualquiera lo podría hacer en las miles de millones de televisiones conectadas que hay ahora mismo en cada hogar. Y sobre todo lo que dices, esa especie de phishing en el que simulen ser la pantalla de inicio de nuestra televisión y empecemos a facilitar todos nuestros datos y todas nuestras contraseñas. Exactamente. Ellos comentan, por ejemplo, o comentó allí en la conferencia que que simplemente utilizando la señal que emite el dron y pues intercambiándola con la señal de las antenas, pues ya ahí se puede llegar a entrar en ese sistema, ¿no? O en esa antena. A nivel técnico no sé exactamente cómo explicarlo, pero me lo puedo imaginar, ¿no? El dron y la señal y entrando a la otra señal, ¿no? Algo así. Y comenta él en su conferencia que esto es perfectamente escalable, como digo, y que puede llegar a ser incluso que con esta técnica, obviamente más trabajada y más avanzada, se puede llegar incluso a hacer un ataque a nivel nacional. Se puede atacar a un país entero, ¿no? Con esta técnica. Entonces, desde Retrieval, una vez más, nos demuestra este tipo de noticias que es tan importante concienciarnos en que es necesario todos los servicios, por ejemplo, los servicios de monitorización que ofrecemos aquí desde Retrieval, como Aramida, para la protección de nuestra red y de toda nuestra información, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Oye, ¿qué os parece la noticia que seguro que habéis leído, pero el efecto, ¿no?, que la investigación de este español pues ha llevado a cabo, ¿no? Me parece, pues, por varios motivos. Lo primero, el destacar el talento español, como siempre, que hay mucho talento en España, gente muy válida y con grandes conocimientos, y que muchas veces pues quizás no recibe la publicidad o el mérito que merece. Eso, punto uno, y en este caso sí está recibiendo ese mérito y esa publicidad. La otra, pues la parte técnica y lo barato, entre comillas, que puede resultar atacar a un país, la señal de televisión de un país. Imagínate un ejército. Uno de los casos, yo creo que mencionaba Pedro, era acercarte al repetidor, es decir, uno de los puntos débiles de la señal de televisión puede ser los repetidores, donde reciben una señal y luego la amplifican hacia las televisiones. Entonces, acercar un ejército de drones a cada uno de los repetidores e interferir una señal de televisión, por ejemplo, la nacional de cada país, y emitir un mensaje allí con el dinero que se ha gastado muchas veces en ejemplos como la Segunda Guerra Mundial, en publicidad y demás. Pues en un conflicto bélico yo lo veo como un arma muy peligrosa. Mónica. Sí, estoy de acuerdo en que ese talento español, que hay que estar más pendiente de él también cuando está aquí en España y no solamente cuando se van fuera a dar esas charlas, ¿no? Y efectivamente ese bajo coste del ataque, que hay que pensar que aquí la técnica es muy importante, pero sobre todo lo que tiene es muchísimo ingenio. Y hay que tener en cuenta que los ataques más potentes, pues como este, que pueden llegar a un nivel inimaginable, pues se basan en esa imaginación, en ese ingenio, que es lo que hay que intentar desarrollar también en los buenos, en esos hackers que estamos formando ahora. Pues yo quiero destacar una cosa última. Y que contaremos con Pedro seguramente en los próximos programas. Le haremos venir, por supuesto, y os avisaremos. Yo digo que iba a destacar una cosa que decía Elaine, ¿no?, que el ataque pues puede ser muy barato atacar, pero es que también puede ser muy barato protegerse. Que no piensen que es que protegerse es solo cosa de unos pocos que tienen acceso, exactamente, que por muy poco y con mucha voluntad podemos estar muy protegidos. Así que nada, Elaine, como siempre, muchísimas gracias. La próxima semana nos volvemos a oír y a ver. Un fuerte abrazo, Elaine. Un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, ya sabéis, lo ha dicho Elaine, Aramida, ese es el nombre de uno de los productos que nos ayuda a monitorizar y dar respuesta ante incidentes en nuestra compañía. Lo ofrece OnRetrieval, que como os decía al principio son grandes especialistas en recuperación de datos y en informática forense, pero también en el área de ciberseguridad. ¿Qué hace este Aramida? Bueno, pues previene y avisa al cliente de posibles incidentes o ataques en su red, que es que ocurren en pequeñas empresas de negocios de lo más variopintos, no necesariamente tienen que ser de sectores estratégicos para el país. Así que ojo, tenéis la posibilidad de tomar rápidamente medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de vuestra organización. Si no os lo creéis, escuchad cada día las noticias que os traemos, porque las empresas, por desgracia, son protagonistas de esta sección. 900-900-381, 900-900-381, ese es el teléfono en el que podéis contactar con los especialistas de OnRetrieval. Más noticias
noticias que de verdad nos van a dejar indiferentes. Pero antes de comentarlas, ¿qué os parece si damos paso, pie y saludo a nuestro amigo invitado, Román Ramírez? Porque es que yo creo que se estaba mordiendo la lengua. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Oye, Román, ¿qué te parece? ¿Quieres comentar la noticia que nos traían los especialistas de On Retrieval de Pedro y sobre todo lo que deriva, ¿no?, de la investigación que ha realizado? Bueno, como han comentado tanto Pablo como Mónica como tú mismo, el talento que hay en España es monstruoso y Pedro es un monstruo, vamos, de muchos niveles. Entonces, realmente a mí me parece alarmante que sea tan sencillo y tan barato poder interferir la señal de una emisión televisiva. Imaginaos esta situación, yo estoy en una guerra atacando un país, por ejemplo, y simultáneamente estoy amplificando las consecuencias de cada ataque a través de la televisión y genero terror, pánico, vamos, da mucho que pensar, Sí, desde luego, como terrorismo puede ser un arma muy peligrosa. Sin lugar a dudas. Que era una de las cosas que comentaba. O sea, no es solo el tema de interferir la señal, sino generar una señal falsa que parezca la verdadera, con lo cual ahí es donde generar la mayor parte de la alarma y el miedo. Sumándole de deepfakes y ya todo, el full equip para generar completo. Oye, ¿y qué os parecerá? Esta la tenía que sacar y destacar la primera, porque también ha llamado mucho el titular y lo hemos comentado en más de una ocasión. ¿Os acordáis cuando hicimos el programa sobre mitos y realidades del mundo de la ciberseguridad? Hablábamos de la invulnerabilidad que tenían los dispositivos de iPhone, ¿no? Lo hablábamos como mito. Sí. Y efectivamente, forma parte del mito, porque si no me equivoco, han logrado pues el que hackear un iPhone. Pablo, tú que eres usuario, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? O Mónica, a ver quién me lo cuenta. Bueno, lo que se han descubierto son una serie de vulnerabilidades, 14 vulnerabilidades que tenían estos dispositivos de Apple. No se han descubierto ahora, sino que datan ya desde febrero. Y lo más curioso de todo, o no, es que ha sido su competencia Google, unos investigadores de Google los que descubrieron estas vulnerabilidades de Apple. La misma Google se lo hizo saber a Apple para que pudiera parchearlo. Y de hecho, el parche, lo que es el iOS 12.1.4, muy importante, el iOS 12.1.4, es la última versión del iPhone que todos los usuarios de iPhone deberíamos tener. Porque ¿cuántas veces hemos hablado, Eduardo, de la importancia de actualizar dispositivos móviles, ordenadores, sistemas operativos, aplicaciones, etcétera? A ver cómo es. Lo hemos hablado. 12.1.4 o 12.4.1. A ver. Es la última versión. ¿Cuál es la última? Pablo, ¿tú cuál tienes? De Apple. 12.4.1. Ahora te lo digo que lo estoy buscando yo también. Mientras ellos buscan qué versión tienen en sus iPhone, ya sabemos que ambos tienen este sistema operativo. Ya tenemos el ataque. Claro, ya lo tenemos. Van a dirigir un ataque a vosotros. Bueno, el caso es que Apple ya ha lanzado el parche para corregir las vulnerabilidades allá por febrero. ¿vale? Entonces, todos los que tengan la última versión del sistema operativo de iPhone están cubiertos ante este tipo de vulnerabilidad, lo que no significa que se puedan descubrir otras, porque como bien decía Eduardo, pues ningún sistema es invulnerable y eso es algo que hemos repetido hasta la saciedad y que no venga nadie a deciros nunca, queridos oyentes, que tenéis un sistema totalmente seguro, que estáis utilizando una app totalmente segura. Y en esto Pablo os va a contar qué es lo que ha pasado con este ataque. No hay sistema que sea infalible. Bueno, en este caso lo han publicado también en Google. Tiene, la verdad, es que un equipo de investigación y de búsqueda de fallos muy potente. De hecho, lideraba un español hasta hace bien poco una parte de ese equipo. Y bueno, pues han descubierto 7 vulnerabilidades en navegador web, 5 en el kernel y 2 en las sandbox. El tema del navegador web, pues el problema, entre comillas, o lo que permite son ataques tipo watering hole, se llaman en la terminología. Básicamente el nombre viene por las sabanas africanas y donde van a cazar normalmente los depredadores, que es en los lagos, donde van las gacelas a beber agua, y ahí es cuando les atacan los depredadores. Y en este caso lo que consiste es en infectar sitios legítimos, sitios donde normalmente vas a ver noticias, contenidos normales, donde no esperas que haya ningún tipo de
de ataque y justo ahí es donde te atacan y te infectan a través del navegador, que es la herramienta más utilizada, que todos utilizamos para ver las noticias, para ver el correo, etcétera. Y a través de ahí pues te instalan un malware y a partir de ahí pues han conseguido leer las conversaciones de WhatsApp, tener acceso a todos tus datos del móvil una vez te tienen ya comprometido, y en estos niveles de afecto al navegador, luego afecto al núcleo del sistema operativo y consigo escaparme de los aislamientos de proceso, pues es donde está, digamos, la mayor gravedad de la vulnerabilidad de eso. ¿Qué te parece, Román? Todos los que trabajan en seguridad siempre han avisado que uno no tiene que pensar que por tener una determinada plataforma estás metido en una fortaleza. A mí lo que me parece preocupante es que en las empresas haya gente que en entorno profesional piense de esta manera, que crean que por elegir una determinada plataforma tecnológica están más protegidos, y esto ha venido a demostrar pues bueno, que era un mito, y ahora entiendo que hay mucha gente que está haciendo análisis forense de todos sus dispositivos, porque vete tú a saber cuántos pueden tener ahora mismo malware. Efectivamente. Bueno, pues dime, Mónica. No, que respecto a la actualización, la que se publicó en febrero era la 12.1.4, pero efectivamente ahora la última que hay es la 12.4.1, ¿vale? Para no liarnos. Entonces, la que tiene que tener los usuarios de iOS es la 12.4.1, 12.4.1. que ya hace tiempo que pasó el parche. Bueno, 12... Y a lo mejor las últimas versiones han parcheado alguna vulnerabilidad nueva que todavía es desconocida, que no nos la ha dicho Google. Exactamente, así que ojito, escuchad este programa. Aquí os vamos a mantener actualizados para que actualicéis vuestros dispositivos. A ver, más cosas que también son pues carne de titular, porque es que llama mucho la atención. Han registrado lo que puede ser un cibercrimen haciendo esto. Yo no sé si lo llegamos a comentar aquí en un programa. Han imitado a través de inteligencia artificial la voz de un directivo para dar una orden de transferencia. Ha sido como una especie de fraude del CEO, pero con voz. Con voz. Esto lo hemos visto en una charla, además, precisamente de RootedCon. La ponía Pablo González también, que pasó por aquí, y no recuerdo al otro ponente, lo siento. La verdad es que en algunas cosas soy un desastre, pero con su compañero la presentaron y pusieron un ejemplo de cómo, gracias a redes neuronales e inteligencia artificial, puedes imitar la voz de otra persona teniendo la suficiente exposición. Esta persona necesitas varias horas de vídeo y de audio de ella, y conseguían reproducir bastante. O sea, que te puedes ir a YouTube a una conferencia del CEO de una empresa. Sí, es una evolución de esa inteligencia artificial, que es el deepfake, que digamos que con toda esa información que decía Pablo, lo que consigues es incluso no solamente la voz, sino incluso la imagen. Hay muchos vídeos que circulan por internet, cualquiera puede buscar en Google deepfake, vídeos deepfake, y encontrará vídeos incluso de expresidentes de Estados Unidos que están diciendo algo que jamás han dicho. Y de verdad, si tú lo ves, Eduardo, no distingues si es Obama o si no es Obama. Parece que es él el que lo está diciendo, y puedes poner a cualquier persona diciendo cualquier barbaridad, lo lanzas por WhatsApp, lo lanzas en Twitter, lo lanzas por Internet, y ya has creado ahí una desinformación tremenda. Ya va mucho más allá de las fake news. Eso ha quedado atrás, porque este tipo de tecnología permite incluso esto que estábamos comentando, pues que a través de una llamada que simulaba ser el CEO de una empresa, pues consiguen una transferencia millonaria. Y esto es un ejemplo de otros muchos que aquí dentro, aquí de nuevo entra la imaginación que comentábamos antes. Imagina cualquier cosa. No sé si habéis visto la noticia también, una aplicación china te permite ahora reemplazar tu cara en vídeos que encuentras por ahí, entonces se está montando un lío gordo también, porque es que con el móvil, o sea, ya no estamos hablando de que necesites computación, es que con el móvil le metes la aplicación, le das el vídeo y te reemplaza. Entonces se ha hecho muy famoso un vídeo de Leonardo DiCaprio, que estaba uno de los usuarios, se ha reemplazado él en Titanic. Aterrador, es aterrador. Y es un poco lo que pasaba con la charla de Pablo, que impersonaban a Chema Alonso en una llamada por Skype, y lo hacían con un asistente de Rooted delante de la cámara. O sea, era en tiempo real, no era que lo hubieran procesado durante meses, y además con una red neuronal que le habían entrenado en 2 semanas. O sea, a mí me parece terrorífico, ¿eh? O sea que la ciberseguridad está llegando a un punto de salto exponencial en cuanto a la protección, ¿no? Porque esto es algo donde ahora tenemos que proteger de la inteligencia artificial, ¿no? Y sus capacidades. Claro, es una de las cosas que siempre hemos dicho también de la inteligencia artificial. Sí, en parte también lo que tenemos que hacer es entrenar a las personas para que de alguna forma
sepan diferenciar qué es lo que puede ser real y qué no, porque estamos hablando de que ya la tecnología nos permite llegar a unas falsificaciones que son prácticamente imposibles de saber si es real o no. Pues hay que entrenar para tener esa capacidad de contrastar, ¿no? Que es lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora vamos a tener que estar mucho más entrenados para contrastar. ¿Por qué? Porque imagínate que combinamos el ataque de Pedro que mostró en la DEFCON con este deepfake. Imagínate que creas un vídeo con un presidente lanzando un mensaje de pánico absoluto y con la técnica de Pedro lo lanzas en los televisores de millones de personas. Ya estás creando... El pánico. Estás creando una auténtica... ¿Recordáis el hack de la Syrian Electronic Army a la cuenta de Twitter de Associated Press? Sí, justo. Sí, exacto. Recuérdalo a los oyentes. Pues tomaron el control de la cuenta de la agencia de noticias Associated Press y pusieron el típico tuit que decía Casablanca atacada, Obama herido, noticias urgentes. A los días habían perdido como 156 millones de dólares en el Dow Jones por bajadas la bolsa cayó accionariales. Hubo hoy un pico gordísimo. Y como dice Mónica, esto ya lo hace con vídeo y va a ser, el caos en la calle. Claro. Se llamaba Enrique Blanco, el compañero de Pablo Banzo. Sí. Bueno, pues por eso debéis estar en la RUTEZ, por conocer por dónde se mueve la investigación, para lo bueno y para lo malo. Más cosas. ¿Recordáis el programa que hablamos de criptomonedas? Y cuál era el método, ¿no?, de hacking, ¿no?, para pues poner al servicio del minado de criptomonedas. Bueno, pues al parecer creo que los empleados de una central nuclear en Ucrania están siendo investigados porque creo que han puesto a utilizar los ordenadores de allí, que no deben ser lentos ni nada, a minar criptomonedas. ¿Qué os parece? Claro, ya que te pones a mirar criptomonedas, pues hazlo bien, ¿no? Con ordenadores potentes, no cojas el de tu casa. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues bueno, básicamente lo que han usado es los ordenadores y la computación de una central nuclear. Normalmente el minado de criptomonedas necesitas un programa que se llama Minero, que está corriendo en tu máquina, y para generarte la moneda virtual en la que estés minando, que puede ser Monero, Bitcoin, que es la más conocida, o Ethereum, necesitas tiempo de CPU, o sea, necesitas procesamiento, resolver un problema matemático, básicamente. Y eso se hace a base de CPU. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la recompensa entre el valor de la criptomoneda y la luz que has gastado en tu casa para generar esa criptomoneda no te sale rentable. Lo que pasa es lo que siempre he dicho yo muchas veces, que la luz la paga otro, en este caso una central nuclear que tiene luz de sobra, pues oye, un negocio redondo. Y además pues una irresponsabilidad, porque conectar una infraestructura crítica a Internet exponiéndola a infecciones y a toma de control, pues es bastante grave. En este caso fue un empleado de alto nivel de esa central nuclear en el sur de Ucrania que aprovechó precisamente sus permisos de acceso para instalar estas máquinas de minado de criptomonedas, desviando parte de la corriente eléctrica de la central para alimentar la instalación de minería. Así que... Pues la luz le salía gratis, las máquinas... Algo falló gratis también en la ciberseguridad de esa central nuclear. Bueno, pero nos hemos enterado también porque los controles han funcionado también de alguna forma. Vamos a ponerle que alguien se ha enterado. Eso también es Escuchad, verdad. Yo creo que Román vino al programa cuando estuvimos hablando de infraestructuras críticas. ¿Es posible? Sí. De hecho, un ejemplo yo creo que lo pusimos, de esconder mineadores de bitcoins en el falso suelo técnico de las empresas y total, le estás chupando electricidad de otros y les pones un modem GSM y que se conecten fuera todo el rato. Yo creo que vamos a ver más cosas de estas, porque al final infraestructuras con muchísima computación hay a cientos por ahí corriendo, o sea que... Oye, ¿y las infraestructuras críticas están bien protegidas? No digo las de España, digo en general. Bueno... Va por barrios. Va por barrios, efectivamente. Hay empresas que han invertido mucho dinero y hay un nivel de seguridad, digamos que adecuado, y luego hay otras zonas que claramente no están muy allá. Obviamente habéis hablado de Shodan en el programa. Cualquier búsqueda vas a encontrar dispositivos de Honeywell, Advantech, etcétera, Siemens, hay muchos fabricantes. Con que hagas una búsqueda rápida te encuentras cosas. El otro día lo comentaba con unos compañeros de una empresa, que muy amigos además y también muy amigos de Pablo, que claro, me sorprende que yo voy a Shodan, busco Exxon y me siguen saliendo todas las gasolineras de Exxon en Estados Unidos, pero es que lo peor es que cuando te conectas a la gasolinera te dice dónde está y ya les robaron combustible así. O sea, se presentó un pollo con el coche y empezó a recargar y el otro le daba desde... Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Si ya lo sabes, si ya ha salido en prensa, pues me explicaron que en muchas empresas energéticas
tienen subcontratas intermediarias que se encargan de estas cosas. Entonces es mucho más difícil para ellos controlar a la subcontrata. Y claro, yo me iba montando un panorama mental diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, menos mal que me voy a ir al monte o algo. Sin duda alguna, ¿eh? Por cierto, que decíamos antes que es Google, ¿no?, la que ha descubierto, ¿no? Ha sido investigadores de Google, ¿no?, la que ha descubierto estas vulnerabilidades del iPhone, pero ojo que en el Google Play se ha descubierto otro tema, y es que al parecer era una aplicación para precisamente escuchar la radio, o por lo menos esa era la finalidad buena. Detrás creo que había una trampa bastante mala. Ya hemos dicho que aquí nadie está a salvo y aquí el investigador ha sido investigado. En este caso, los investigadores de SET han sido los que descubrieron este primer spyware que está creado sobre los cimientos de un malware de código abierto que ha eludido el proceso de examinación de aplicaciones que realiza Google. Y esta aplicación maliciosa que se llama Radio Baloch, como suena, que seguro que se pronuncia de otra forma muy diferente, que también es conocida como RB Music. Entonces, se supone que era una aplicación para escuchar la radio, pero lo que hacía en realidad era transmitir una radio muy diferente, ¿vale? Lo que estaba haciendo era espiar a los usuarios, robando sus datos personales y eludiendo totalmente la privacidad de los usuarios. Logró superar esos filtros y se coló en la tienda oficial de aplicaciones de Android 2 veces. Google la eliminó rápidamente, pero sí que hubo usuarios que se la descargaron y que la usaron. No, es que el tema de las conversaciones y el espiar las conversaciones en nuestra casa, yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a tener que tratar más veces aquí en este programa, porque todos los aparatos inteligentes, televisiones, altavoces, teléfonos, toda la cantidad de micrófonos, digamos, un poco tema orwelliano, si me permitís, que estamos llevando a nuestras casas, es para empezar a plantearnos si estamos yendo por el buen camino. Yo te he hecho un comentario muy rápido. Sinceramente, y esto lo llevo pensando muchos años, la ciberseguridad de las empresas se va a comoditizar, va a ser un negocio, pues bueno, estandarizado y normal. Pero donde están los big bucks, donde está el dinero de verdad, es en la seguridad de consumers en el hogar. O sea, proteger a los ciudadanos en su casa, a mí me parece un negocio que es totalmente greenfield, que está por explotar, y es muchísimo más dinero que la seguridad en las empresas. Sí, porque estamos hablando de millones y millones de dispositivos del Internet de las cosas, que cada vez hay más. Ahora mismo creo que estaba en torno a 7 dispositivos por persona y por hogar, pero dentro de unos años se va a aumentar a 20, a 50. Cuando vuelvan a conectar las bombillas a Internet, cuando conectes las microondas a Internet, la lavadora. Espero que la secadora. ¿Están trabajando las empresas de seguridad tradicional en este terreno? Es una pregunta que nos hacemos. Sí, de hecho, mira, SET, que lo acabamos de comentar, sé que dispone de ciertas herramientas para proteger dispositivos IoT, y el resto de fabricantes también están trabajando en este terreno, porque claro, están viendo que muchos fabricantes de dispositivos de Internet de las cosas no están fabricándolos con esa seguridad por diseño. Oye, una última noticia que quiero destacar, no sé si la he entendido bien. ¿Es posible que hayan descubierto una brecha de seguridad en la nube de una empresa de ciberseguridad? Dices la de Imperva. Sí. Sí, en este caso ha salido una noticia en la cual pues ha producido una fuga de información en la ciberseguridad de Imperva, que ha publicado, se han visto comprometidos datos de sus clientes. Es una empresa que se dedica precisamente a la protección de datos. Y pues bueno, como decía un poco también la noticia, esto a veces pasa cuando las empresas no usan su propia comida de perro, cuando no comen su propia comida de perro y no ven su propia seguridad, que igual la utilizan, y en este caso ha sido un fallo colateral. Pero... Solemos decir lo en casa del herrero, Pablo. También. Lo de la comida de perro, esto ha sido como un plato también. Es que yo la he leído en Estados Unidos, y en Estados Unidos el cuchillo de palo no yo me apunto esto. No comes tu propia comida de perro. No te puedes comer tu comida. Sí. Ese es el dicho que tiene en inglés. Yo es que lo he traducido literalmente al leer la noticia en inglés. Muchas noticias, como habréis podido comprobar, son muchas otras las que vamos a comentar. ¿Qué hacemos en una recesión? ¿Vais a recortar en serio en seguridad? Eso lo vamos a hablar con nuestro invitado. After Work, con Eduardo Castillo. Finanbest, palabra de cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad,
en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto. Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. After Work, con Eduardo Castillo. Pues Román Ramírez, al que ya por supuesto habéis oído y habéis conocido desde el principio de este programa, es pues eso, un personaje destacado del mundo de la ciberseguridad, es fundador de la RootedCon, que como sabéis es el evento de seguridad más importante de España. Tiene 20 años de experiencia en el sector, tiene experiencia en el manejo de la seguridad de la información de grandes compañías cotizadas, y hoy es un profesional independiente que ofrece sus servicios en áreas interesantísimas que cree que pueden ser, Román, pues no solo un buen objeto de negocio, sino algo que deben plantearse las empresas. Hablabas de la transición de la ciberseguridad. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a Pablo y a Mónica. Yo creo realmente que hay un nicho muy importante. La transformación digital, lógicamente, está cambiando mucho las empresas y hay que hacer una transición a nuevos modelos de ciberseguridad. Y si os dais cuenta, tradicionalmente lo que hemos estado haciendo es trabajar sobre el modelo bastión, sobre el modelo fortaleza. Es decir, todo el mundo piensa que su activo relevante lo tiene que meter en una caja fuerte y luego poner una barrera y luego poner una puerta, y ese modelo ya no funciona. Porque ahora mismo, como Pedro demostraba con los drones, tienes al lado al atacante o incluso metido en la señal de tu propia casa. Entonces tienes que tender a un modelo más de centro comercial o modelo de aeropuerto, donde tú no identificas a la gente que está en el centro comercial. Son todos anónimos hasta que entran a comprar, a realizar una operación concreta, y en el aeropuerto lo mismo, hasta que entran a una zona segura. O sea, creo que es importante cambiar totalmente de forma de pensar, porque eso de que la seguridad de mi activo está en una zona localizada, teniendo en cuenta que hay nubes, teniendo en cuenta que hay fog, que tenemos edge computing, que está todo distribuido, pues obviamente hay que pensar de otra manera. Creo que es esencial. Y luego la arquitectura de seguridad, pues lógicamente hay que cambiarla, como hay que cambiar la arquitectura de las empresas cuando tienes que trabajar en el mundo moderno. Las gracias, como siempre, a ti por venir y por dedicarnos tu tiempo en el programa, y me gustaría que nos comentaras un poquito más temas de precisamente estos temas de transformación y de arquitectura, cómo se deben enfocar en las empresas modernas a día de hoy. Es una pregunta amplia esa. Depende sobre todo mucho también de las empresas en general. Entiendo que todos conocéis la frase de Peter Drucker de la cultura se come a la estrategia por las mañanas para desayunar. O sea, es esencial trabajar en la cultura empresarial de las organizaciones. Si la empresa no quiere, no va a cambiar. Entonces, por mucho esfuerzo que hagan sus mandos, su board o la estrategia planificada, si la empresa no quiere y no cambias la cultura, esa empresa no va a cambiar de ninguna manera. Entonces, yo creo que es esencial, y en ciberseguridad, trabajar primero en la cultura de la organización. Si no has cambiado la cultura de la organización, cualquier actividad que hagas va a ser baldía y vas a trabajar en balde realmente, porque la organización no va a asimilar ese cambio, no va a asimilar esos procesos. Entonces, en mi opinión, paso 1, entender la cultura de la organización, saber en qué organización quieres promover un cambio, descender el cambio cultural para que cada persona lo asimile, y luego cambiar procesos, reestructurar la forma de hacer las cosas. Y bueno, eso cuesta, lógicamente. Claro.
es complejo. Porque una cultura de la ciberseguridad, por ejemplo, tan importante, tiene que estar en toda la estructura de la empresa, pero tiene que empezar por el nivel directivo, ¿no? Si no está ahí, ya no hay nada que hacer. Totalmente de acuerdo. Ese concepto de from top to bottom es esencial en ciberseguridad porque además, esto ya es una opinión particular mía, los humanos sentimos aversión por la seguridad. O sea, realmente, como no sabemos valorar bien el riesgo, y esto no lo digo yo, lo dice Daniel Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio, lectura obligada, os la recomiendo anteayer, ¿no? Es un libro magistral. Pues los primates en general son incapaces de valorar el riesgo que no sea inminente. Entonces, todos nos inventamos cualquier estructura negacionista para asumir que el riesgo no está. Y como además muchas veces pasa una malicia, si tú estás valorando riesgos en una organización, si le bajas el impacto a una amenaza, es como decir que tu empresa vale menos, pues la gente siempre juega con la probabilidad y todos nos autoengañamos con la probabilidad como nula, que es lo que pasó con Fukushima, que la probabilidad que ponían de que esto ocurriera pues era, en fin, yo no sé quién hizo esa valoración. Pero si os dais cuenta, eso permea a todos los niveles de la organización. Recursos Humanos tiene que entender que hay riesgos en la contratación. ¿Cómo contratas a este señor que estaba en una empresa competidora cuando estamos en una licitación de 8.500 millones de dólares y de repente lo metes para que esté cerca de la gente de ingeniería? Eso sería muy lógico. ¿Es una buena decisión? ¿Es mala decisión? Pues depende si has hecho screening, si has analizado a esta persona, si la estás trayendo sabiendo a quién traes y por qué lo traes. A lo mejor te están metiendo un implante desde la otra empresa. Entonces, Recursos Humanos es un área que tiene que entender la ciberseguridad y tiene que trabajar en ella, como lo tiene que entender Servicios Generales. Acordaos lo que hemos hablado del tema de minear criptomonedas. Si yo te cuelo en el suelo falso de la organización mineadores, eso no lo va a detectar nadie por ciberseguridad. Lo va a detectar la gente que está mirando las facturas de electricidad. Entonces, tú a lo mejor tienes que tener primero una línea base de cuánto se está consumiendo para detectar picos. Entonces, como decías, Mónica, la ciberseguridad tiene que estar en cada célula de la organización. Pero es complicado porque estás trabajando con humanos y los humanos no quieren saber de ella. Y ya que estamos hablando de cultura, las culturas empresariales son las que hacen que en tiempos de crisis se adopten determinadas decisiones. Yo decía, siempre lo he dicho así, ¿no? Que las empresas siempre lo primero que recortan es la comunicación. Pero bueno, puede que... Es verdad. Es ¿verdad? Sí. Lo primero que se cargan en la comunicación. Hoy se lo pensarán dos veces porque todo es comunicación. Quizás el damnificado de esto sea la ciberseguridad. Sí, pero es como decía Román, que al final eso es que no le das la importancia que realmente tiene. Y te acuerdas de ella cuando te pasa algo. Pasa con la comunicación. Si no la tienes bien desarrollada, cuando tienes una crisis, no puedes comunicar esa crisis, no tienes esa gestión de crisis. Y en el caso de la ciberseguridad, igual. Cuando tienes una crisis de ciberseguridad, si no te has preparado, pues... El caso de los DIRCOMs a mí me parece muy relevante porque es verdad que era uno de los primeros puntos donde la actividad se cortaba. Sí. Y es curioso que ciberseguridad y comunicación tienen muchas necesidades y desarrollos paralelos en las organizaciones. Hay un análisis que hizo Kaspersky en el 2017-2018, creo, que decía que como el 60% de las empresas SMEs hacia abajo, no hablaban de las grandes, hablaban de pymes y empresas de tamaño mediano, el 60% cerraban a los 5 o 6 meses de haber sufrido un incidente. Sí, es verdad. Ese dato lo hemos comentado aquí alguna vez. Y es muy importante ese dato porque en el fondo tiene que ver con el valor de... ¿Sabéis? En continuidad de negocios se suele trabajar con lo que es el annual loss expectancy, la pérdida anual estimada. Y ese valor es donde pues muchas veces la gente juega con la malicia de la probabilidad y tal. Eso es hacer un mal cálculo del impacto que va a tener sobre tu organización el incidente de seguridad, que no es solo de las pymes, es de todas las organizaciones, porque al final tienes recursos limitados, tú no puedes subir al comité de dirección todos los días con 20 bolas rojas en un mapa de riesgos, es que te echan al día siguiente. Entonces hay que gestionar, y la crisis o recesión o reducción de inversión obviamente tiene una consecuencia directa con ciberseguridad. Oye, ¿y cómo se produce, por qué un incidente, como habéis dicho, puede derivar en el cierre del negocio de una compañía? Pues para empezar, una pérdida de datos, por ejemplo, si ese incidente es una brecha de seguridad, esa pérdida de datos o un ransomware te está impidiendo esa continuidad de negocio, y tener ese negocio parado durante unos días te supone muchas pérdidas, primero económicas y luego de reputación, que conlleva más pérdidas económicas, se va convirtiendo en una bola. Hay 3 casos muy buenos, Target, Equifax y Maersk, que son el ejemplo es muy bueno porque
Equifax está todavía pagando indemnizaciones y creo que iban por los $300 millones o algo así. Maersk, por lucro cesante, por ser incapaz de localizar contenedores, estaban los 700 millones, me parece, o algo así. Y lo de Target es descomunal. ¿Qué pasó con Target? Target era el procesador de pagos en Estados Unidos y 2 empresas de ciberseguridad les notificaron que parecía que tenían problemas en los TPVs. Los tíos lo ignoraron totalmente y la consecuencia fue que les habían robado millones de tarjetas de crédito y, claro, contra sus clientes, contra la propia Target, sanciones. O sea, es un caso que yo creo que vale la pena que lo analicéis en detalle un día, porque es curioso cómo le das la espalda a la realidad que te están comunicando servicios de seguridad que tienes contratados. Y luego el ransomware, mirad lo que ha pasado con Baltimore, que al final han desistido y han tenido que pagar a una pagado empresa. Baltimore? No se sabe si han pagado el rescate, porque no lo han dejado claro. Pero han pagado... decían que solamente en servicios de ciberseguridad se habían gastado $1 millón. Ese es el tema. Y yo sospecho que en esos servicios de seguridad que hay una bolsa. Págame esto, que no salimos de este agujero. Claro, es que esto siempre a la hora de tanto de continuidad de negocio como en cualquier impacto de seguridad siempre hablamos de 3 posibles impactos que se pueden dar a la vez o solo uno de ellos. El operacional, que es el que te ha pasado en Baltimore o que le pasa a Maersk, que es que no eres capaz de funcionar. El reputacional, que yo, por ejemplo, siempre traigo Mossack Fonseca a la memoria de la gente, porque ¿quién va a usar ahora Mossack Fonseca para sus actividades? Y luego, por último, el tema legal. Las sanciones que tienes por la fuga de información, por las pérdidas, etcétera, etcétera, son muy grandes. Y todo esto lo juntas en un plan de continuidad. Tienes que juntar tanto el lucro cesante, lo que te tienes que gastar en volver a poner activos los sistemas. El que vuelva, o sea, es que imagínate que una pyme se ha gastado, no sé, 20.000 euros en desarrollar un software que es el core de su business. Y no hace más que facturar y facturar. Imagínate 300.000 euros al año, que no es una mala cifra, y de beneficio le quedan 100. Pero si ese software desaparece de su mano, ya no tiene negocio, ha desaparecido del mapa directamente. Y tiene que volver a invertir otra vez el dinero en crear ese software, crear ese negocio que ha desaparecido por tener los datos cifrados. De hecho, mirad, estaba viendo las últimas noticias del tema de Baltimore, del ransomware, que la última noticia es del 28 de agosto, de hace unos pocos días. Y la noticia es que Baltimore transfiere $6 millones para pagar el ataque de ransomware. Tal cual. Es terrorífico y es, pues eso, el paralizar operacionalmente una ciudad que tiene muchísimas consecuencias. Entonces hay que entender que de eso va la ciberseguridad. Pero fijaos, $6 millones, es una barbaridad. Y el mensaje que se le está dando a otros grupos cibercriminales, porque no pensemos que esto es un ciberdelincuente de pacotilla. Aquí hay mucho dinero también detrás invertido en ese ataque, ¿no? Esto ya pasó con la policía, creo que fue en New Jersey, ¿no? O Filadelfia, no me acuerdo, que les secuestraron también los sistemas de la comisaría y pagaron. O sea, los policías pagaron a los criminales para que les devolvieran el acceso. Y con el Hospital Monte Sinaí creo que también, que no podían darle la dosificación de medicamentos a los pacientes. Y la ciudad también de Florida está, no me acuerdo, Beach, que también era... Riviera Beach, que fueron los primeros en pagar. Y lo que pasa es que yo en Baltimore, por un lado están los 6 millones, pero habría que ver también cuánto les ha costado todo este tiempo que han estado parados o que han estado sin poder funcionar. ¿Cuántos millones supone y cuántos han gastado en intentar volver a levantar una infraestructura que no han sido capaces? Pues al parecer unos $18,2 millones en costes de restauración, de los servidores, etcétera. ¿Creéis que no vemos más porque no hay más páginas de periódicos? Es decir, que esto se está convirtiendo en muchas cosas en no barra salen. libre. Muchas cosas no salen a la luz. Yo, 1000% de acuerdo con lo que acaba de decir Mónica. Hay muchísimas cosas que no salen a la luz ni saldrán porque además pueden generar alarma social. Y esto es una discusión eterna entre los expertos en seguridad también, si hay que publicarlo todo o no hay que publicarlo todo. Yo creo que éticamente ocultar información es censurar. Y cuando la censura no es voluntaria, es que estás censurando a otros. Entonces a mí me parece mal y creo que esa información debería constar, sin entrar además en que hay normativa que te obliga a publicar los detalles de los incidentes de seguridad que sufres, como la NIS, incluso el propio RGPD. Entonces, yo estoy contigo. Yo creo que hay muchas cosas que no se saben y están pasando.
Entonces... A ver, a lo mejor también hay que dejar un margen de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de Apple y sus vulnerabilidades en iOS. Pues yo entiendo que Google espere unos meses a que Apple haya corregido ese problema en iPhone, porque si lo dices y todavía no está corregido, estás poniendo en peligro a millones de personas, ¿no? Pero una vez que está corregido, pues sí. Correcto. Debería ser obligatorio que todo el mundo lo publicara. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí el problema esencial es que la gente no entiende de verdad cuál es la pérdida potencial real en su organización cuando les pueden atacar. Uh-huh. O sea, están pensando que con 2.000 euros de inversión, esto para los que tenéis perfil economista os lo dejo ahí por si lo queréis leer. Hay un método muy interesante que se llama el método Gordon-Loeb, que se utiliza para medir cuál es la inversión óptima que tienes que hacer en ciberseguridad en un control concreto. Uh-huh. Entonces, si la pérdida total son 100.000, el método dice que a partir del 37% de inversión, cada euro que estás invirtiendo ya no recupera un euro de protección, con lo que no inviertas más. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cuál es la pregunta que yo me hago? ¿Todas las organizaciones del mundo tienen a un experto en ciberseguridad que también sabe de economía de cifras, claro, y de cifras para poder hacer esta medición de los controles y saber de verdad que la inversión que está haciendo es la correcta? Uh-huh. Pues yo creo que no. Yo creo que trabajamos mucho en islas. Uh-huh. Entonces la gente de ciberseguridad requiere de conocimiento financiero y los financieros requieren de conocimiento de ciberseguridad. Sí. Muy interesante eso, porque la ciberseguridad no es todo técnica. Hay una parte de estrategia importantísima. Por eso comentamos alguna vez que el tema de la formación en ciberseguridad lo que necesita no es solamente la parte técnica, que por supuesto también es evidente, ¿no?, sino esa parte de gestión y de que los expertos en ciberseguridad entiendan también cómo gestionar una empresa, ¿no? Es esencial, estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos perfiles que entiendan bien cómo funcionan las empresas porque es la única manera de protegerlas. Entonces, eso forma parte de esa transición a las nuevas organizaciones. Y siempre hemos dicho también que no te salga más caro el collar que el perro, que es lo que siempre se dice, y que no por sí, estoy haciendo el programa de Pero es que mira, Eduardo se estaba riendo y digo... Llevo 4 semanas sin hacer programa y tengo todos los refranes ahí guardados. Pero de perros. Vamos a traer un día el Pac-Man aquí. Hablo. Pero el tema sobre todo es que muchas veces hay determinadas decisiones que se toman de, pues oye, tienes que solventar este fallo, pongo un control de poner a este fabricante que me cuesta X miles de euros o X millones de euros, y luego cuando ocurre, a pesar de haber puesto el control, es, hombre, ¿quién iba a saber si estos son los mejores? Porque, pues hombre, igual no tenías que haberte gastado tanto dinero, tenías que haber investigado un poco si el área de ese fabricante era el adecuado, si las configuraciones, las personas que estaban utilizando esa herramienta eran las adecuadas, etcétera, etcétera. Ahí también hay una parte muy proteccionista de la gente que trabaja en ciberseguridad, y es que si yo contrato a superempresa ultra conocida y pago una millonada y luego nos hackean, es que había contratado a esto estaba bien hecho. Pero si luego contrato a Pablo y Román y Mónica, soluciones de seguridad muy seguras, que es una pyme pequeñita que lleva 2 meses, yo no me siento protegido. Entonces te encuentras también en esa malicia de que suelen contratar superempresas con inversiones monstruosas que a lo mejor no sirven de nada. Uh-huh. Que eso tiene otra parte, porque al final hay mucha estrategia de cumplo y miento. Es que en ciberseguridad no se trata tanto de cuánto inviertes, sino de invertir en las tecnologías que realmente necesitas. Esto en Retrieval nos lo dice mucho, ¿no? Que no se trata de poner todos los aparatos que hay en el mercado, que a lo mejor una pyme no los necesita, una mediana empresa no los necesita, incluso una gran empresa a lo mejor no necesita ciertas cosas, necesita lo que necesita. Y a lo mejor necesita contratar a un especialista, un consultor, que le haga un estudio y que le diga, mira, lo que te va a venir bien es esto, esto y esto. Y no hace falta que te gastes una millonada, sino un dinero que está perfectamente dentro de tu presupuesto y que te va a proteger todo lo posible, que sabemos que no es el 100%, pero con eso también contamos y también está el plan de continuidad de negocio. Tengo la sensación de que no me parece mal, pero que la securización global de las empresas en España, sean del tamaño que sean, va a venir por vía legislativa. Ya hemos tenido un primer amago, ¿no?, con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, que obliga, bueno, pues a todas las empresas que manejan datos de sus clientes para un uso comercial de ellos, ¿no?, pues securizarse. Entonces, yo creo que de la misma forma, pues que un día la ley dijo que las empresas tenían que tener una puerta de emergencia, que las empresas tenían que tener no sé, cualquier cosa que se os ocurra que forma parte ahora mismo de la obligación de las empresas,
pues hoy, bueno, esta misma, lo del registro de los horarios, ¿no? Pues para evitar que haya un desfase, ¿no? En el cumplimiento de las horas extra. Bueno, pues de la misma forma que ha llegado esto, va a venir un cumplimiento de que tiene que haber un estándar mínimo de seguridad de las empresas. Que, insisto, no me va a parecer mal, pero lo que tenía que ser por concienciación va a ser por obligación. Yo os voy a lanzar un desafío mental, ¿vale? Abrid vuestra mente y sed creativos con lo que os voy a decir, ¿vale? ¿Vosotros en el patrimonio neto de las empresas contabilizáis cada lápiz? No, es un activo que se contabiliza por bloques, ¿no? Y pues tendrás a lo mejor una inversión de 100.000 en lápices o en algo mobiliario, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Os habéis parado a pensar que si se podría meter el valor de la ciberseguridad dentro de una PIG o dentro de la posición contable de la organización y confrontarlo contra el patrimonio neto? O sea, el activo de ciberseguridad es un bien amortizable. ¿Se pueden crear tablas de amortización? Sería muy interesante. Desde luego ahí, cuando ya metes la parte fiscal y deducciones... Y sería de obligatorio cumplimiento que tu activo de ciberseguridad tuviera una contraprestación con una cobertura para amortizar, para que cuando tuvieras una pérdida, tu empresa estuviera cubriendo esa pérdida y la de sus clientes, como pasa cuando una máquina se devalúa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, Antonio Ramos de Elite Security, que tienen, bueno, ya lo hablamos mucho y de hecho en breve a lo mejor os damos una sorpresa con un tema, pero yo creo que es muy importante ir al valor contable de la ciberseguridad. O sea, el financiero tiene que sentirse responsable del valor del activo de ciberseguridad, que en muchas ocasiones vale más que el activo físico o el activo inmobiliario de la propia organización. ¿Y cómo se podría medir? ¿Cómo se podría contabilizar para luego poder amortizarlo y hacer esas tablas de amortización? Esa es la Porque buena pregunta. Porque tú sabes un horno para una industria, algo físico, un coche, un vehículo, es muy fácil, ¿no? Te vas a la tabla de amortización y sabes que en 10 años X, pero... Pero pasa lo mismo con el activo en ciberseguridad. El cost of goods, el COGS, en una PIG, tú sabes cuánto te cuestan a ti tus productos porque sabes cuánto te han costado tus raw materials, tus materiales en bruto, sabes cuál es el coste de tu proceso de producción, sabes cuáles son tus costes hundidos, tus costes recurrentes, haces un cálculo y emites un valor de tu activo de información. Y ahí el Estado, en mi opinión, debería crear esas tablas de amortización, o a lo mejor no es el modelo, ir por la amortización. Sí, a lo mejor es otra... Esto es una idea loca que tuvimos un día comiendo, pero que yo creo que hay maneras de imbuir el valor del activo de ciberseguridad o el activo de información en la empresa. Eso obliga a que toda la empresa reaccione. Sí, desde luego. Tipo riesgos también en los que tienes, por ejemplo, deuda contra facturación o IBDA o similares, ¿también podría servir? Por ejemplo, o en el operacional que tienen tanto los que están bajo Basilea o sobre solvencia, pues yo veo muchas formas, y esto es bajarlo a que todas las organizaciones estén obligadas al presentar la memoria anual, etcétera. Podríamos hacer, bueno, a nosotros no sé si vamos a tener tiempo, capacidad y ganas, pero sí que alguien que nos esté escuchando podría hacer una encuesta. Hay grandes consultoras de recursos humanos que podrían hacer una encuesta a los CFOs de las compañías, ver cuál es la consideración que tienen sobre la ciberseguridad y el impacto en balance que esta puede suponer. No estaría mal, ¿verdad? Muy interesante. Pues venga, lanzamos el guante a quien nos esté escuchando. Vamos a hacer una breve pausa. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. ¿Cansado de costes inesperados de tu broker? Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más. Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio. Con más de 30 años de experiencia. Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros. CMC Markets, opera a tu manera. El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de zonavalue.club. Entra en zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. After Work, con Eduardo Castillo.
A ver, ¿cuándo habéis vuelto de vacaciones? Pues hace unos minutos, prácticamente, por el color que todos traéis. Vamos, Pablo especialmente, ¿no? Sacúdete la arena aquí, que tienes aquí arena en el estudio. Bueno, a ver, como habéis venido hace poco, seguro que pues la primera mañana, aparte de lamentaros, y la otra mitad de la mañana, aparte de contar lo bien que habéis hecho las vacaciones, habéis dedicado la tarde del primer día a limpiar el correo electrónico. ¿A que sí? Por supuesto. Sí. ¿No? Bueno, Mónica, ¿no? Yo lo suelo mantener bastante al día. Ah, bueno, porque es que Mónica es muy organizada. Pero muchos de vosotros todavía tenéis 200 y pico mensajes sin leer. Algunos de ellos pues que tendrán su importancia, otros no, y otros os van a resultar, pues, ¿y esto? ¿Qué me envían? Pues ojo, amigos míos, que de eso va nuestro consejo hoy de CX Loyalty, porque Eduardo Esparza, que es el director general de la compañía aquí en España, nos va a hablar de eso, de phishing y de ransomware. Pero antes de nada, Eduardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Todavía tienes arena a tu alrededor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a Mónica, a Pablo. No, yo estuve trabajando la semana pasada. O sea, yo ya me quité la arena el lunes de la semana pasada. ¿Y has limpiado ya entonces tu correo electrónico, entiendo, no? Sí, ya tuve la semana pasada para ponerme al día un poco y todo. Además, yo soy como Mónica, bastante organizado y siempre con el móvil al lado. Oye, pues cuéntanos un poco, ¿qué es lo que debemos hacer con el correo electrónico? Sí, bueno, como bien decías, Eduardo, ¿no? Estos días de vuelta de vacaciones, pues tenemos que pasar un buen rato delante del correo electrónico, atendiendo pues el listado interminable de mails que tenemos, y por eso hemos pensado hoy que sería una buena idea hablar el consejo CX Loyalty de hoy, pues de los riesgos a los que nos exponemos a través del email. Y probablemente el peligro más conocido y habitual pues es el ya famoso phishing, el método por el cual los ciberdelincuentes pues utilizan para engañar a través del correo electrónico con mensajes atractivos, con ofertas que nos invitan un poco a acceder a esos enlaces que nos indican en sus mails, ¿no? Jugando un poco con la terminología phishing, el echar el anzuelo para que ver cuál es el pardillo, podemos decir, ¿no? Que muerde este anzuelo. Y se descargan los archivos que van adjuntos a estos mails, ¿no? Normalmente suelen ser enviados por entidades reconocidas para nosotros, como pueden ser o suelen ser los bancos, y por eso realmente somos tan susceptibles a estos ataques. Quizá una de las cosas más importantes que tenemos que decir del phishing es que el problema no está tanto en recibirlo, que ya es una molestia, podemos decir, pero el problema de verdad es abrirlo, y sobre todo es acceder a las webs, ¿no? Que suelen enlazar o descargar sus archivos, que por lo general pues son esos virus que se instalan en nuestro ordenador para perjudicarnos, ¿no? Y si hablamos de phishing, pues claro, lógicamente tenemos que hablar también del ransomware. Además, este consejo de CX Loyalty Day nos viene muy bien, nos viene como diría aquel que ni pintado, porque precisamente hoy la compañía AIG, una de las compañías de seguros más importantes del mundo, ha emitido un informe con las principales amenazas que causan pérdidas ya no solamente para los particulares, sino para las empresas, y parece ser pues que en este estudio pues hay un nuevo líder, y efectivamente es el ransomware, es la violación de los datos de los hackers. Pues normalmente estas violaciones suelen ser debidas a la negligencia de los empleados a la hora de comprometer los correos electrónicos relacionados con la empresa o con el negocio, ¿no? Al final es de lo que se trata el ransomware, es una técnica utilizada por los hackers para bloquear nuestros dispositivos y pedir un rescate a cambio de recuperar el acceso. Y esto se puede producir tanto a nivel de particulares como a nivel de empresas. Oye, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son un poco esas recomendaciones que nos podéis dar, Eduardo, desde CX Loyalty para identificar pues ese potencial correo electrónico, identificarlo y, por supuesto, no abrirlo o mandarlo directamente a la basura o hablar con los responsables de seguridad de nuestra empresa? Lo curioso con el ransomware es que es muy sencillo de reconocer, ya que lamentablemente una vez se instala en nuestro ordenador, pues nos impedirá acceder a parte de los archivos y programas de nuestro equipo. Lo que ya no es tan sencillo, lamentablemente, me temo que es eliminarlo y recuperarnos de los daños o poder acceder a estos datos. Como siempre decimos en estos consejos de CX Loyalty, lo fundamental es siempre la prevención y usar el sentido común, ¿no? ¿Cómo podemos proteger nuestro correo? Bueno, pues como siempre, debemos configurar cuál es la seguridad del servidor de correo. Es importante
en este punto activar la doble autentificación. También es muy importante revisar la web de acceso al email, es decir, tenemos que comprobar que es la URL correcta y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de introducir nuestras contraseñas en webs de las que no estamos seguros al 100% o que podemos creer que estén suplantando la web original, ¿no? Con el objetivo de poder acceder a nuestros datos, y esto, bueno, pues ya sabemos lo que conllevaría o podría derivar en el temido robo de identidad, ¿no? Y luego también lo que es muy importante es identificar al emisor. Ante cualquier duda que tengamos, lo mejor es no abrir el email y, en caso de abrirlo, sobre todo no acceder a los enlaces o descargar los archivos que adjunte. Un consejo que sí que podemos dar es que muchas veces los emails, si nos fijamos, estos emails de phishing pueden ser fáciles de detectar. Bueno, pues suelen ir acompañados de algunos errores ortográficos o de traducción, pequeños detalles, errores en los logos, pues que deberían despertarnos cierta desconfianza, ¿no? Bueno, pues en esas situaciones seamos muy cuidadosos, ¿de acuerdo? Porque cada vez más lo que nos estamos encontrando es que los ciberdelincuentes intentan ser más disimulados, podríamos decir, ¿no? O cuidadosos, y a la hora de esquivar estos errores a los que hacíamos mención. En fin, lo que tenemos que tener, por resumir, es abrir bien los ojos a la hora de gestionar nuestros correos, hacerlo con mucho cuidado, con mucho sentido común, ya que no debemos olvidar que nuestra cuenta de correo electrónico podemos decir que es la base sobre la que gira toda nuestra vida digital o identidad digital. Efectivamente, si no queremos lamentarnos de males mayores y nada más que en el arranque de la temporada, vamos a revisar el correo electrónico y con estas pautas que nos ha dicho Eduardo Esparza, que donde prima el sentido común y, por supuesto, que es que no estamos esperando ningún paquete que no hayamos solicitado, así que no vayamos a abrir ese correo electrónico porque, oigan, en este mundo poco se regala, ¿verdad, Eduardo? Sí, exacto. Lamentablemente todos los sorteos, si tuviera €1, como él decía, aquel dicho popular, ¿no? Por cada iPhone que me han llegado a través de un email, tendría el garaje lleno de iPhones. Sin lugar a dudas. Oye, Eduardo, pues una última cuestión, y es no solo ese saludo post-vacacional con ese consejo de CX Loyalty, sino la enhorabuena por ese rebranding del que hablábamos, porque hay que recordarle a los oyentes que como Affinion se fueron del verano, como CX Loyalty vuelven, pues un paso importante en las etapas que vive la compañía, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que como toda compañía multinacional, muchos de estos cambios pues provienen desde nuestra central, y un poco lo que sí que se ha buscado con este, no sé si llamarlo acronismo, abreviatura o siglas, la especie de CX, es jugar con la terminología, con el término de Customer Experience, que ya sabemos que son dos palabras utilizadas para expresar ese término, pero también con el concepto inglés de connections, ¿no? De cómo somos capaces de crear esas conexiones, esos vínculos, que sean capaces de generar esa fidelidad, ese un vínculo emocional que pueden crearse entre los clientes y las empresas. De ahí un poco el concepto de CX, que yo sinceramente creo que muy apropiado y que la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Sin lugar a dudas, bueno, pues muchas personas que hoy se encuentren un correo sospechoso será gracias al vínculo creado con CX Loyalty. Eduardo Esparza, muchísimas gracias. Nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a Mónica y a Pablo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues amigos, eso. Cuidado con el correo electrónico. Cuidado que vuestro banco no os va a enviar nunca nada a vuestro correo electrónico. Nunca. Menos pediros las contraseñas. Y menos para pediros las contraseñas. En fin. Bueno, sigamos con nuestro invitado Román Ramírez hoy, hablando de lo que supone la ciberseguridad para las empresas, lo que puede suponer dejar de tener ciberseguridad para las empresas. Si tuviesen, Román, no te voy a decir que les hagas ahora mismo los deberes a esos directores o esos responsables financieros, ¿no? Pero vamos a ver, las empresas obviamente tienen que adelgazar y no queremos que adelgacen plantillas, pero bueno, si tuviesen de alguna forma que redefinir su estrategia en ciberseguridad, ¿qué recomendación les harías? Qué pregunta... complicado, que cojan de otro sitio, ¿no? Sí, qué pregunta más complicada.
En ciberseguridad el problema normalmente es que los presupuestos suelen estar relativamente ya contraídos aún en etapa de vacas gordas, con lo que recortar en ciber tiene muchísimas consecuencias para la organización y todo el mundo tiene que tener muy claro que tanto pagas, tanta ciberseguridad tienes y hay una correlación, pero como bien ha dicho Mónica antes, hay que hacer inversiones lógicas. O sea, muchas veces las organizaciones están gastando dinero en cosas que no tienen ningún sentido, porque o se lo reclama una regulación que en mi opinión está mal entendida y despliegas unos controles que no vas a usar en tu vida, o porque no has hecho tu modelado de amenazas adecuadamente y no sabes quiénes son tus enemigos de verdad. Entonces yo creo que a la hora de recortar, lo primero hay que entender bien cuáles van a ser las consecuencias de cada recorte. Obviamente, lo primero que van a hacer las organizaciones siempre son los FTEs, es decir, perdón, que es que ya me acostumbro a hablar en términos... es en bajar el número de personas, el número de recursos que trabajan, ¿no? Entonces ahí, pues a lo mejor pueden tirar más de servicios externalizados, como en OnRetrieval u otras empresas que prestan servicios externos. Aquí hay otro problema y es que esto en el mundo anglosajón se estila más, el contratar gente externa que están dentro de la organización. Aquí en España hay ciertas limitaciones para lo que se considera body shopping ilegal. Entonces, esto yo creo sería el primer paso, racionalizar bien las inversiones, entender dónde estás gastando, gastar donde debes hacerlo y no recortar presionando sin entender las consecuencias. Porque ya habéis visto, pues las consecuencias económicas son altas. Sobre todo porque al final el ahorro te puede salir el tiro por la culata y al final es más lo que tienes que pagar por fraudes que por lo que estabas previniendo con esa inversión en ciberseguridad. La verdad es que la parte de subcontrata o de usar recursos externos, me está recordando quizás tener consultores externos de categoría, bien pagados, bien formados y a los que les pagas adecuadamente por sus informes. Eso también estaría en su plan que no deberían recortar. Ese modelo se usa muchísimo en el entorno anglosajón. Especialistas, muy especialistas que trabajan a un nivel más estratégico con el responsable de seguridad, responsable financiero, etcétera, y luego subcontratar manos y ejecución en empresas más operativas. Pero efectivamente ese modelo aquí yo creo que va a ir llegando poco a poco. El modelo de subcontratación a veces es criticado porque realmente luego muchas veces en lugar de amplificarte, como es una cadena en la que se va comiendo de criticar, yo voy a... Imagínate, contratar a una persona, una especialista en seguridad, voy a poner una cifra, no tiene por qué ser la real, me cuesta 50.000 euros. Yo por subcontrata voy a pagar 100.000 euros. El problema es que muchas veces esos 100.000 euros puedes tener dos especialistas trabajando para ti, pero se va recortando porque evidentemente luego en ese círculo hay distintas personas que van, digamos, llevándose parte del dinero. Sí, esta es una... Yo tampoco quiero hacer aquí un alegato del modelo económico español, pero yo creo que eso es una de las lacras que tenemos en general, que hay muchísima subcontratación anidada. Entonces, al final, para contratar, y esto no en ciber, en cualquier sector, para contratar a una persona experta que un cliente está dispuesto a pagar pues esos 50.000, lo que le va a llegar al experto a lo mejor van a ser 18.000, porque en los distintos niveles anidados alguien ha ido metiendo su markup para sacar beneficio. Pero es que sinceramente creo que el modelo laboral que tenemos ahora mismo no tiene mucho sentido y va a cambiar, no sé cuánto de en breve, pero en breve. Y al final lo que también hay que hacer es que esos profesionales sepan controlar bien con quién están trabajando y no trabajen con una cárnica abusiva y cosas por el estilo. Pero yo sí creo que al final es esencial. Tú te tienes que reforzar de gente muy buena en su trabajo. Tu organización posiblemente no te va a dejar meterlos en la nómina porque el coste empresa más el riesgo de contratación para ellos pues no forma parte de la estrategia financiera, pero los necesitas igualmente, entonces tendrás que contratarlos. Y subcontratar todo a lo mejor no tiene sentido hacerlo. O sea, esto ya es que depende de cada organización y la estrategia de cada una. ¿Y hacia dónde crees que va a evolucionar el tema laboral o el modelo de empleo de este país? ¿O hacia dónde debería enfocarse quizás un poco? Yo sé que es una pregunta complicada. Hacia dónde debería, yo creo que lo decimos todos. Hay que subir la banda salarial media de todo el mundo porque obviamente eso, si la gente no cobra, no consume.
con lo que hay un problema, eso habrá que ver cómo se resuelve, porque eso es complicado. Lo hemos oído mucho en el programa de Eduardo con otros especialistas. Sí, es que es la realidad. O sea, hay un ciclo en cualquier país, y esto ya lo decía Henry Ford, con la cadena de producción. Yo les doy días de vacaciones y les pago más para que compren mis coches. Claro. O sea, que es de sentido común. Pero es que eso es fácil decirlo y difícil vertebrarlo en un país y estructurarlo. Entonces yo, como no soy experto en eso, prefiero no opinar. Pero en el tema de la ciberseguridad en concreto, creo sinceramente que también tenemos que pensar un poco y dejar de mirarnos el ombligo, que por ser expertos en ciberseguridad no somos un recurso esencial de la empresa, ¿vale? Y la seguridad tradicional la tienen subcontratada en especialistas. ¿Por qué no van a tener el resto? ¿Vale? Entonces yo creo que bueno, pues hay que racionalizar bien la inversión. Ojo, que esto luego tiene consecuencias. Si quieres un profesional bueno, lo vas a tener que pagar muy caro. Pero claro, si no quieres pagar caro y no lo quieres tener en nómina, pero lo quieres en outsourcing, pues el que paga con pipas ya sabe lo que tiene. Es que no se puede tener todo, evidentemente, pero lo que sí que está claro que sea dentro de la propia compañía, externalizado como sea, reducir esa inversión en ciberseguridad, por mucha recesión o crisis que haya, es un grave error, porque al final le ponemos el prefijo ciber, pero no deja de ser seguridad, y a nadie se le ocurriría quitar la cerradura de su puerta o poner una peor porque haya una crisis. Al contrario, pondrás una mejor, ¿no? Pues en esto es igual. Yo creo que antes empezábamos hablando de la cultura de las empresas, ¿no? Y es que la cultura de las empresas, con la transformación digital, la transformación del mundo, tiene que convertirse en una cultura interdisciplinar. Tú puedes ser una editorial que hace libros y hace unos libros maravillosos y contratar al mejor encuadernador y conseguir a los mejores autores, pero eso no significa que debas incorporar al mejor community manager y al mejor especialista en ciberseguridad. Es decir, tenemos que tener una visión más amplia y tenemos que empezar a buscar a gente que forme parte de nuestro ecosistema, porque nuestro ecosistema es, por supuesto, dentro de vender libros, pero venderlos con seguridad, venderlos con rapidez y venderlos. Y eso es lo que tienen que entender las compañías, que ya no solo tenemos que buscar periodistas, escritores, futbolistas, sino que tenemos que encontrar filósofos, expertos en ciberseguridad, etcétera, etcétera. ¿No creéis? Sí, absolutamente. Y convertirte también en un perfil más amplio que no solo de especialista. Claro, tienes que ser capaz tú como profesional, no centrarte únicamente en una habilidad de nicho y, por ejemplo, por poner una habilidad de ciberseguridad, reversear malware que da miedo y solo entender binario y comer binario a todas horas, sino que también tienes que tener un poco visión económica de por dónde va el mercado, cuál es la economía que hay detrás del malware, de la economía, cómo le afecta a tu empresa cuando se ve afectada por ello. De hecho, estoy al 1000% con ese comentario, totalmente de acuerdo, por lo siguiente. Los robots y el software lo van a hacer, todo lo que sea especializado lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros y ya está. Entonces, todo lo que tú no entiendas del mundo en su globalidad es un problema para tu posición laboral. Todo lo que sea centrarse en lo hiperespecializado, en mi opinión, no tiene mucho recorrido profesional. A lo mejor hay una curva ahora 7, 10 años, pero en breve todo eso lo va a hacer mucho mejor una máquina que nosotros. Entonces, que para mí es evidente, ¿eh? Entonces hay que pensar en lo que decía Eduardo, hay que ser un miembro del ecosistema que sepa colaborar con otros miembros del ecosistema. Desde el empleado base, o sea, yo como profesional a la empresa. No, me está recordando además algunas noticias que han salido presentadores virtuales ya directamente en las noticias de televisión. Con lo cual, pues cada día más las tareas... De televisión, de radio no. Pues nada, no te preocupes. Radio no sé, ¿no? Bueno, aunque con lo que nos habéis contado al principio del deepfake puede ser que hayáis hecho referencia, porque en algún vídeo me ha llegado de cómo pues personajes famosos entrevistados en una televisión, de repente daba la sensación de que era otro actor al que estaban entrevistando. Sí, Jim Carrey, ha salido uno muy famoso. Exactamente. Eso es una pasada, la verdad, es inquietante. Sí, y eso se puede aplicar a todo. Y como bien decía Román, pues todo lo que se pueda automatizar se automatizará. Se está haciendo ahora y se va a aplicar en muchos más sectores en el futuro. Entonces, eso de que los robots nos van a quitar el empleo o el trabajo no es así. Realmente no vamos a estar todos tumbados a la Bartola mientras un robot hace nuestro trabajo. Pero sí que es verdad que muchísimos empleos que ahora mismo
se basan en actividades repetitivas o rutinarias, pues eso lo harán los robots, lo harán las máquinas y los seres humanos, pues lo que tendremos que hacer son actividades que nos corresponden a nosotros, pues con esa psicología, filosofía, análisis, reflexión, que nos hace también un poco de falta. Hombre, claro. La parte más humana. Sí, dotarle de emociones a la parte analítica, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigos, oye, que nos hemos puesto muy filosóficos nosotros en los últimos minutos de este programa, que no quiere irse sin comentar dos cosas. Una de ellas, las citas que tenemos, precisamente RootedCon Valencia, que no se nos olvide. A ver, claves, Pablo. 13 y 14 de septiembre, viernes y sábado, 13 formaciones. Yo tengo el placer de estar allí en una formación en la que haremos una introducción a la explotación de vulnerabilidades en programas y al desarrollo de exploits. Es decir, es un curso de un día en el que, bueno, pues iremos viendo algunas de las vulnerabilidades más básicas que a principios del 2000 afectaban y que pues podían ser utilizadas en gusanos tan famosos como WannaCry. La de WannaCry es un poco más compleja, pero de iniciación, y yo creo que bastante recomendable, sobre todo para ir entendiendo. Yo siempre he dicho lo mismo, que la parte de explotación de vulnerabilidades para mí es una pasión, sobre todo porque me ayuda a ver todo lo que es la ingeniería informática en su conjunto. Es decir, vas utilizando todas las partes disjuntas que estudiaste en una misma. Vale, ¿para quién? ¿Quién puede ir a esta formación? ¿Quién querría ir a esta formación? ¿Quién debería ir a esta formación? Cualquier persona que esté interesada que esté dedicándose al desarrollo de software, cualquier persona que sea de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesores, gente que esté formándose ahora mismo, gente apasionados del sector de la ciberseguridad que se quieran iniciar, que ya están iniciados y que estas partes, digamos, más de explotar aplicaciones les sean un poco más desconocidas, pues rápidamente van a ir encontrando algunas de las técnicas que más se han utilizado y cómo va evolucionando la seguridad en los sistemas operativos para protegerse. Esto les permite, en cierto modo, bueno, pues entender lo básico para comprender lo actual, algo así. Sí, es lo básico para entender lo actual, para entender las medidas defensivas que hay a día de hoy en los sistemas operativos, lo básico en explotación y, sobre todo, las bases para explotaciones más complejas, que son las que ahora a día de hoy se suelen utilizar. Vale, esto es el día 13. Esto es el día 13 y el día 14... Falta todo un día todavía. Día 14. Este es mi taller. Luego hay otra serie de talleres en las que también incluso nuestro invitado tiene un taller que se llamaba, perdona, Román. Bueno, introducción a Heroku es un servicio de nube un poco orientado para que los hackers sepan cómo prototipar y lanzar una aplicación súper rápido en un servicio. No, es más DevOps que hacking. Y luego ya el día 14, pues tocan charlas en... ¿Cuál era la ubicación, Román? Ayúdame. Pero bueno, Pablo, es que yo le pregunto a Román directamente. Es la Fundación ADIT. Fundación ADIT. Si es que yo he venido de vacaciones, como has dicho, tengo todavía la arena. La arena, tiene la arena aquí, está aquí. Con chanclas ha venido al programa. Entonces, la Fundación ADIT en Valencia, el día 14, y empezarán sobre las 9:30 de la mañana y terminarán a las 7 de la tarde, 10 horas con un descansito para comer, llenas de charlas súper interesantes y magníficos ponentes. Sí. Bueno, pues venga, solo nos queda dar las coordenadas de esa RootedCon Valencia, 13-14 de septiembre, donde poder obtener más información, aparte de en este programa, por supuesto. Pues en el sitio web de RootedCon, www.rootedcon.com, y pues en la dirección de correo info@rootedcon.com. Allí puedes obtener las entradas para acceder y apuntarte para las formaciones. Bueno, pues ahí están las coordenadas. Las repetiremos. ¿Nos da tiempo a repetirlas la próxima semana? Por supuesto. Sí, claro, pues es día 9. Bueno, pues lo recordaremos la próxima semana. Nosotros nos vamos a ir, amigos, dando las gracias, por supuesto, a Román Ramírez, que nos haya acompañado hoy, que nos acompañará, por supuesto, en muchos otros programas, comentando, ayudándonos a entender cómo funciona el mundo de la ciberseguridad, no solo tecnológicamente, sino culturalmente, porque es algo básicamente que tenemos que empezar a admitir, de la misma forma que hemos introducido con mucha naturalidad todos estos dispositivos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra privacidad. Debemos entender
que la ciberseguridad también forma parte de esa entrada natural de la tecnología en nuestra vida. Román, muchísimas gracias. Te vemos pronto. Mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, Eduardo, Mónica y Pablo. Muchísimas gracias. Y Pablo y Mónica, que empezamos temporada, ya lo vamos a ir diciendo a lo largo de los programas. Por supuesto que pasarán por aquí. Esperamos pues los protagonistas del mundo de la ciberseguridad de nuestro país, los más conocidos y los menos conocidos. Más serán para el sector, quizás menos para la opinión pública. Nosotros nos encargaremos de que empiecen a tomar notoriedad para que sepan, pues eso, el talento que tenemos. Y por supuesto, pues como siempre, nuestro recorrido por la actualidad, nuestro recorrido por las citas, y ya lo empezaremos a ver, ayudaremos a la captura del talento, ¿verdad? Por supuesto, la captura del talento, incluso a que nos pregunten dudas, consultas que les puedan surgir a nuestros oyentes. Captura y difusión del talento. Captura y difusión del talento. Empezaremos a abrir un consultorio de dudas y también, por supuesto, un espacio para encontrar ese talento. Ya os daremos más detalles en próximos programas. Pablo, Mónica, como siempre, un placer teneros aquí. Nuestro. Un placer siempre. Nuestro. Nos vemos la próxima semana y ustedes nos vemos mañana a las 18:30. Alberto Coca gestionó técnicamente este primer After Work de la temporada. Bienvenidos, amigos, vamos a disfrutarla. Capital Radio Madrid 105.7. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.